primeros domingos de cada mes, Cena del Señor. Amén. Y he estado orando porque el Señor siempre nos trae una palabra y hay como una secuencia en esas palabras que el Señor nos está trayendo. Y cómo le oraba al Señor, cómo la Cena del Señor encaja dentro de lo que el Señor nos está hablando todos estos días. El domingo pasado la palabra de Dios nos exhortaba de que tenemos que calcular el costo de lo que es ser discípulo de Cristo. Y días atrás también hablábamos acerca de lo que el discipulado o el ser discípulo de Cristo conlleva. No está libre. Decíamos que las persecuciones, y cuando hablábamos de persecuciones lo definíamos como un hostigamiento constante, están vinculadas al discípulo de Cristo. En esa oportunidad estábamos hablando acerca de este tema que se llamaba Si quieres victoria, entiende tu batalla. Y en esa oportunidad hablamos de tres cosas, ¿no? Hablábamos en esos tres puntos que tocamos. Decía que la persecución está vinculada intrínsecamente al discípulo de Cristo, que la batalla espiritual se libra primero en la mente, y hablábamos específicamente de las pruebas que como cristianos tenemos que padecer, y la palabra nos dice que en el mundo tendréis aflicción, y Él no nos va a decir que nos iba a librar de la aflicción, sino que confiáramos en Él porque Él había vencido. Amén. Y esto es bastante importante que lo entendamos. Y decíamos que en el tercer punto que tocamos fue que conocer a Dios correctamente es la fuente del gozo. Todo esto iba vinculado, o lo habíamos vinculado con un texto bíblico que está en Santiago, capítulo 1, ¿verdad? Ese texto bíblico fue el que usamos en esa oportunidad. Decía: hermanos míos, tened por sumo gozo, y decíamos que el gozo era la clave en las pruebas, ¿verdad? Satanás siempre quiere robarnos el gozo, pero el gozo es la clave. Amén. Gózate en medio de las pruebas. Parece contradictorio, pero es lo que dice la Biblia. Y es más, miren el término que usa: sumo gozo, el máximo. O sea, no cualquier gozo, no cualquier alegría, la máxima alegría, ¿verdad? Esto es algo esto le vuela la cabeza a cualquiera. Pero en esa oportunidad lo hablamos y lo pudimos entender, ¿ok? Y seguía diciendo, sabiendo, porque el objetivo, y decíamos en esa oportunidad que el objetivo de las pruebas es hacernos semejantes más a Cristo. Porque cuando se desarrolla la paciencia por causa de la prueba, te pareces más a Cristo. Amén. Te pareces más a Cristo. Y ahí es donde está el objetivo de todos nosotros como discípulos, parecernos más a Él. ¿Ok? Y entonces el objetivo, la prueba no es para matarte, la prueba no es para entristecerte, la prueba no es para que el Señor le gusta. Y decíamos en aquella oportunidad también, decía que Él no es masoquista. El masoquismo es el que le gusta el dolor. A nosotros no nos gusta el dolor. Pero a pesar de cualquier dolor que podamos estar viviendo o sufriendo, tenemos entendido que hay una esperanza que nos lleva al futuro y nos hace ver que somos victoriosos. Que las circunstancias que tú estás viviendo en el presente no van a tener la capacidad de amargarte la vida. Amén. Sino que ya el Señor te ha concedido la victoria, porque Él dijo: ya yo he vencido. Y si Él venció, ¿qué tú crees que va a pasar contigo? Tú también vas a vencer. Entonces por eso es que hay sumo gozo. Por eso es que hay sumo gozo. Y dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Perfectos y cabales. Cristo es perfecto y cabal, sin que os falte cosa alguna. Entonces aquel que no tiene pruebas, aquel que no está pasando por aflicciones, aquel que su carácter no está siendo forjado. Pero todos aquellos que están pasando por alguna prueba, su carácter está siendo forjado. Y decíamos que cuando el propósito de la prueba es asemejarnos a Cristo, ¿verdad? Es una prueba que proviene o que Dios la permite, que Dios la está permitiendo. Pero Santiago está hablando, en ese momento lo dijimos, ¿verdad? Sin embargo, cuando el objetivo de alguna prueba es matarte, entonces proviene de Satanás, porque Satanás es el que quiere matar, robar y destruir, ¿verdad? Entonces, pero Santiago, más adelante de esos versículos,
Más adelante, ese es el 1, versos 2 y 4, pero más adelante, en el versículo 13, unos cuantos textos, versos más adelante, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora estamos hablando ya no de pruebas, sino de tentación, que son dos cosas diferentes. El objetivo de la tentación es matarte. Repito, el objetivo de la tentación es matarte. ¿Ok? El objetivo de la prueba es parecerte a Cristo. Aquí dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿verdad? Esa palabra dominical, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces el objetivo final de la tentación es muerte. ¿Ok? Entonces, la palabra de hoy tiene que ver con que la cena del Señor, con lo que vamos a participar el día de hoy, ya lo vamos a ver. Esto con la cena del Señor es la provisión que Dios ha dado, la provisión que Dios da, ¿verdad? Porque Él dijo: esto lo van a hacer constantemente. Cuando uno habla de cena, habla de comunión. Esto lo van a hacer constantemente. Practicar esta comunión, ¿verdad?, nos va a dar a nosotros la capacidad de poder mantenernos firmes aún ante las tentaciones. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo se come eso? Ya lo vamos a ver. Entonces, el tema de hoy es este. Vamos a ver y vamos a estudiar las tentaciones. La vez pasada vimos las pruebas. Ahora vamos a ver las tentaciones, ¿verdad? Si quieres victoria, entiende tu batalla. Y ahora vas a entender la batalla, o vamos a entender la batalla de la tentación. Vamos a tocar solo 3 puntos, ¿verdad? Solo 3 puntos, pero son un poquito extensos, así que el primer punto: las tentaciones siguen un proceso escalable y tienes que romperlo. Primer punto, tienes que entender esto. Estás conociendo la batalla. ¿Ok? En la batalla de la tentación tienes que entender que la tentación es un proceso escalable, o sea que va en aumento. Pero es necesario romperlo. ¿Ok? Es necesario romperlo. Y aquí vamos a usar otra vez el texto bíblico que acabamos de emplear en Santiago. Y dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y está resaltado la palabra concupiscencia, y ya vamos a ver qué es eso, qué es concupiscencia, ya lo vamos a ver. Pero el primer punto es que es atraído. Primer escalón, atracción. Segundo escalón, seducción. Entonces la concupiscencia, vuelve otra vez el término concupiscencia, después que tercer punto, concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, el proceso escalable es atracción, seducción, concepción y consumación. ¿Okay? Ese es el proceso que tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo si queremos ganar. Y hay que romperlo. Repito, yo estoy hablándole a los discípulos de Cristo que nos enfrentamos a las tentaciones constantemente y que tenemos que vencerlas. Hay que vencerlas, ¿verdad? Hay que romper estos procesos que son escalables. Ok, pero el punto central sobre el cual gira todo este proceso es concupiscencia. Okay, y para poder entender la concupiscencia, para poder entender qué es concupiscencia, cómo se consigue esto, vamos a estudiar un poquito algo que se llama la teoría del conocimiento humano. Vamos a entrar en una clase como de filosofía ahora. Entramos en una clase de filosofía, ¿verdad? Porque esto no es nuevo, esto se lo ha preguntado cómo es el conocimiento, y vea que el punto aquí del conocimiento es uno de los problemas que tenemos desde la caída. Porque ¿qué era el fruto que iba a comer el hombre? El fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal.
O sea que el hombre nunca ha tenido que tener la responsabilidad de valorar lo que es bueno y lo que es malo. Eso le compete a Dios. No deberías tú ser la persona que valore lo que es bueno, lo que es malo. Porque a lo mejor para ti lo que es bueno, para mí no lo es. O a lo mejor para ti lo que es malo, para mí no lo es. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién va a tener la razón? Tú vas a decir y argumentar. Yo digo que esto es bueno por esto. No. Aquí el que dice que es bueno es Dios. Y si Dios lo dice que es bueno, aunque a ti te parezca malo. Repito, y si es malo, aunque a ti te parezca bueno, es malo. Pero es que a mí me gusta. No, pero es Dios el que está diciendo que es malo. No puede estar dentro de ti la determinación que es lo bueno y que es lo malo. Eso fue el problema del jardín del Edén. El hombre comió, entonces el hombre ahora decide qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Ok? Pero todo esto causa, o vamos a verlo un poquito en lo que es cómo nosotros tenemos el conocimiento. Y está allí, ¿verdad? Un cerebro pintadito allí. Ya lo vamos a ver un poquito esto. Lo primero que vamos a entender con respecto al conocimiento es que nosotros Dios nos ha dotado de sentidos. Y con esos sentidos nosotros vamos a tener una percepción. ¿Ok? Dios nos ha dotado de sentidos. Los ojos son para ver. Ver que cualquier cosa. No es malo ver. Si Dios no, entonces no te hubiese puesto ojos. Malo es cómo ves. Son dos cosas totalmente diferentes. Allá hay algo que todos lo conocemos, ¿verdad? Un fruto. ¡Pum! Una manzana, ahí está. A lo mejor a alguno le da hambre. Ver una manzana, a lo mejor a alguien le va a dar hambre. ¿Por qué le va a dar hambre? Porque tiene conocimiento de qué hace una manzana. Un conocimiento experiencial, de experiencia. Ha comido ya antes y sabe que comer manzana lo llena. Entonces ya aquí está empleándose, ya empezamos a ver lo que es la teoría del conocimiento, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos con ello es verlo, sentido de la vista, ¿verdad? Vemos, la vista me está diciendo que se ve hasta agradable en estos días. No pude colocar otro fruto porque ya lo tenía yo, pero se me fue. Estaba terminando las cuestiones. Un fruto que se veía todo horrible. Y primera vez que yo lo veía, yo digo, si yo veo eso no me da hambre, porque no lo conozco. Y era algo así como, no sé, es indescriptible. Una cosa que parece que tuviera pelo. Después en otra oportunidad se los muestro. Pero la vista, la vista te va a decir a ti que después el tacto, cuando ¿cómo es la sensación de una manzana? Es dura, ¿verdad? Es dura. Si está aguada, usted dice, no, yo esto no me la como. ¿Verdad? Porque usted ha percibido con el tacto, tiene la experiencia con el tacto que la manzana es dura. ¿Ok? Después usted la prueba. El gusto. ¿Verdad? Usted dice, el sabor de una manzana depende si es esa roja, dulce. ¿Verdad? Es dulce. No solamente eso, sino que también usted puede escuchar. ¿Qué puede escuchar de una manzana? Cuando usted le mete el mordisco. El crujido. Usted cruje. Es más, usted a veces está volteado, no sabe nada, y oye un crujido y dice, ahí está una manzana. ¿Sí? Porque usted lo ha experimentado. ¿Ok? Y por último, ese era el olfato. Esto fue lo que dijimos ahorita, el sentido del oído, lo que escuchamos. Pero el olfato también tiene un olor la manzana. Sobre todo cuando usted la muerde, sale más ese olor. Todo eso
va a crear una impresión. Entonces, lo que estaba afuera, ahora está adentro. Lo que estaba afuera, ahora está adentro. ¿Ok? Ya está adentro. ¿Cómo? Por experiencia. Y esa impresión está determinada porque todos los sentidos que tú tienes le dan una información a tu cerebro, crean un informe. Todos los sentidos van a crear un informe de impresión. Y ese informe puede ser que sea agradable o puede ser que sea feo, depende de la persona, de cada uno de nosotros. Puede ser que hay gente que no le guste las manzanas o sea alérgica a las manzanas. Hay alguien que conozco que es alérgico a los plátanos. Tan ricos que son. Qué lástima. Pero cuando veo un plátano, ¿qué puede sentir una persona que es alérgica al plátano? Yo veo un plátano y wow, a mí, qué rico. Casi todas las comidas que yo como son con plátano. Y qué rico, ¿verdad? Pero si a alguien le da alergia y se puede morir por comerse un plátano, ¿qué informe tiene esa impresión en su cerebro? ¿Qué le da? ¿Qué le mete? ¿Rechazo o tristeza? Porque si le gustaba. Muchas emociones. Entonces, vea que están vinculadas las emociones también aquí. Empiezan a vincularse las emociones. Esa impresión va a generar emociones. Ahora, todas esas impresiones van a dar una valoración. Bueno o malo. Y es moral. Esa valoración es moral. Por la cultura. O sea, de repente aquí en Venezuela hay unas cosas que no son muy buenas culturalmente, pero también puede ser por la aprehensión o por el conocimiento que tú tengas, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de los hombres que tuvieron que por allá se cayó un avión por los Andes, ¿verdad? Y tuvieron que comer carne humana. Ellos tuvieron que hacer una valoración moral. ¿Es bueno o es malo? Depende. O sea, ya aquí, ¿cómo hacemos, verdad? Si no lo hacemos, nos morimos. Pero si lo hacemos, estamos convirtiéndonos en animales. Caníbales, exacto. Entonces, hay una valoración moral y tu cerebro lo va a juzgar si es bueno o es malo y cada quien lo va a juzgar conforme a su ente de valoración que tenga en su mente. ¿Ok? Entonces, le da una valoración buena o mala. Si la valoración es buena, va a quedar archivado como una virtud en la persona. Si es buena, va a quedar archivado como una virtud. Una virtud es algo que no es malo. ¿Ok? En tu cerebro lo archivas como una virtud que no es malo. Pero hasta aquí llegamos. Esto era todo para llegar hasta acá. Pero cuando es mala, queda archivado en algo que se llama concupiscencia. Esto era para llegar al punto de que la concupiscencia es el centro del proceso escalable dentro de la tentación. Pero que necesitaba que entendiéramos qué es la concupiscencia. Y la concupiscencia no es nada más y nada menos, sino las experiencias que tú has tenido que son valoradas en un grado de maldad o algo que es malo, pero que lo probaste y se quedó en tu corazón. Esa es la concupiscencia. Vamos a ver un poquito los conceptos rápido aquí. La concupiscencia es el deseo carnal y pecaminoso que contraviene la voluntad de Dios. Deseo carnal y pecaminoso que contraviene la voluntad de Dios. Y la virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados ideales orientados al bien, la verdad, la justicia y la belleza. ¿Verdad? Cuando hablamos de la mujer virtuosa, ¿había algo de malo en la mujer virtuosa? ¿Verdad? De Proverbios. ¿Quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque no hay nada malo en ella. Hace una cosa, hace la otra. Es una mujer virtuosa. Aparentemente es una mujer que no tiene concupiscencia, porque todo es bueno. Pero por lo menos no describen que haya algo malo en ella.
Si tuviese algo malo, entonces fuese una mujer que tuviese concupiscencia. Entonces, aquí estamos. Entonces vamos al proceso escalable, donde tenemos que romperlo. Dijimos que la tentación, para poder entender la batalla espiritual, tenemos que entender que la tentación es un proceso escalable. Entonces, aquí viene el proceso. Primero, atracción, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia, ya sabemos que es la concupiscencia, es atraído y seducido. La atracción no es pecado. La atracción no es pecado, pero cuando tú conoces cosas que no son muy buenas, porque has experimentado, esas cosas todavía están allí, porque tu cerebro las fijó, están impresas. Y eso tienes que entenderlo, que tenemos que vivir con eso. Tienes que entender que tenemos que vivir con eso. Ahora, ¿por qué tú crees que el Salmo capítulo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni se ha sentado? Porque su archivo de concupiscencia es mínimo. Bienaventurado, claro, ese no va a tener tanto problema con la tentación. ¿Por qué? Porque es una persona que es virtuosa. Por eso cuando alguien nace en el Evangelio hay que cuidarlo para que no experimente tanto. Una persona que nace en el Evangelio tiene ventaja sobre aquel que ha vivido su vida loca. ¿Por qué? Porque el diablo no va a tener por dónde agarrarlo en las concupiscencias para tentarlo. Pero los que conocen, los que se han permitido conocer, tienen atracción. Y cuando escucha el crujir, va a voltear. Porque sabe, más cuando tiene hambre. Porque quiere ver, ¿de dónde viene eso? Lo atrajo. Entonces la atracción tenemos que entender que es algo que es natural en todos y no es pecado. Pero evidentemente, bueno, más adelante continuamos hablando acerca de esto un poquito. El segundo punto, escalable. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Segundo punto es la seducción. Ahora, ¿qué es la seducción? La seducción es que Satanás va a querer convencerte. Eso es seducir es convencer. Satanás va a querer convencerte de que practiques o de que vuelvas a hacer aquello que en alguna oportunidad hiciste, pero que sabes que está mal. Esa es la seducción. Entonces, usted ve que la seducción está representada con una balanza inclinada, ¿verdad? Porque en este caso está inclinada hacia la concupiscencia, ¿verdad? Entonces, mire cómo actúa la seducción. Qué agradable es. Qué satisfacción se siente. Qué bien se ve. Esa es la seducción. Cuando empiezan a pintarte lo bonito. Porque la seducción te pinta las cosas bonitas, nada más, no te hace ver lo feo. Pero entonces, ¿verdad? Cuando ya venimos a Cristo, ¿qué tiene más peso? Entonces, en nosotros siempre hay una constante. Estoy hablando del proceso de la tentación. Todo esto está pasando muy rápido y a veces nosotros ni siquiera entendemos este proceso, pero eso está pasando. ¿Ok? Eso está pasando. Entonces, está esa lucha. Sí, pero mira qué bueno es, qué sabroso se siente. Pero mira las consecuencias que tiene. No es nada. Esto destruye, esto mata, esto te puede llevar a la muerte. Pero la clave para esto no es usar argumentos de uno. No es decir, pero es que después la vergüenza que puedo tener, pero después esto, pero después aquello. No. En la seducción usa la palabra de Dios. Eso va a cortar cualquier cosa. Cuando Satanás estaba tratando de seducir a Jesús. Pero la palabra de Dios dice esto. ¿Verdad? Si tú tan solo, mira todos estos reinos. Si tú te postras y me adoras, todos serán tuyos. Usó la palabra de Dios.
Porque si se pone uno a pensar así y argumentar, bueno, ¿verdad? Y total, yo vengo para acá y el reino para mí está prometido. No argumentes, con el diablo no se argumenta, con el diablo se da o se declara la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que tener en nuestra mente la palabra de Dios. Amén. Después de la seducción, este proceso escalable, la seducción, después viene la concepción. La concepción dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces, ya tú dijiste, no lo has hecho, pero dijiste, quiero hacerlo. Lo quiero. Lo concebiste. Todavía no está hecho. No está hecho, pero ya en tu corazón lo hiciste. Eso es lo que Jesús le decía a los fariseos. ¿Se recuerdan cuando el Señor le decía a los fariseos hipócritas? Ustedes dicen esto y están haciendo esto. No saben que ustedes dicen que no adulterarás y cada vez ven a las mujeres y cuando estás viendo a una mujer ya adulteraste con ella en tu corazón. Está descalificado. Entonces, la concepción es el tercer proceso escalable. Y el cuarto proceso es la consumación. Actuaste, delinquiste, traspasaste y lo hiciste. Y eso es muerte. Eso ya es muerte. Muerte es separación. Cuando ya tú haces eso, automáticamente se crea una barrera de separación entre Dios y el ser humano. Muerte, separación. Lo contrario a comunión, que es conexión. Escúchame, ¿por dónde viene la palabra? La tentación al final es separación de Dios. Contrario a lo que es la comunión. Entonces este es el proceso, hay que romperlo. Ahora, hay algo importante aquí. Este es el proceso que hay que romper. Atracción, seducción, concepción y consumación. Normalmente, nosotros hacemos esto. Ponemos una barrera para no pecar. Nosotros ponemos todo el énfasis y hacemos una barrera para no consumar el pecado. Y dejamos que todo ese proceso de la tentación nos arrastre. Nos esté arrastrando. Hay un término griego en atracción que es, en atracción es ilustrado con una corriente como esas corrientes de agua marina que tú no puedes escaparte de ella porque ¿cuántos los ha atrapado en alguna oportunidad cuando han ido a la playa una corriente que los jala? ¿Qué puedes hacer tú contra esa corriente? Esa es la idea de esa atracción, esa es la idea. ¿Qué puedes hacer tú contra eso? Ajá. Ajá. Cuando te agarra una broma de esas. Entonces, esto que está aquí, esto que nosotros hacemos comúnmente, no es que yo no peco porque yo no hice. No es que yo estoy bien porque yo no he hecho eso. No, pero está acá. Pero está acá. Eso es un error. No actúes así. No te cuides de no pecar haciendo. Ahí no está la barrera. Ahí no debe estar aquí debe estar la barrera. Usted tiene que romper en el momento de la seducción. Cuando Satanás viene, tienes que romperlo con la palabra de Dios. No hay otra forma de romperlo. No hay otra. No hay otra forma de romper esa corriente si no es a través de la palabra de Dios, porque tú no lo vas a poder hacer.
Tiene que hacerlo el Señor. Y miren, lo que nos da el Señor es la espada del Espíritu con que tú puedes romper. ¿Y qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Esa espada que se nos ha dotado, que se nos ha dado, la palabra de Dios no está aquí para traerla los domingos debajo del brazo o en el celular o tener. No, yo tengo la palabra ahora aquí en el celular. Sí, pero no tiene que estar en el celular, tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde se está librando la batalla. Aquí es donde tú tienes que tenerla a la mano para poder esgrimir y poder cortar con ese proceso que es escalable, pero que es necesario que lo cortes. Amén. Repito, es escalable, pero es necesario que lo cortes. Amén. Estamos entendiendo la batalla para poder tener victoria. Si siempre caes en derrota ante las tentaciones, el Señor nos está dando las herramientas para que en los procesos de tentación puedas entenderlos, puedas agarrar la espada y cortar esos procesos. Estamos todos estamos en esta profesión. Todos estamos en esta profesión. ¿Sabes qué profesión tenemos todos nosotros? Discípulos. Tu profesión es discípulo de Cristo. Si no lo sabías, entiéndelo. En esta profesión que cada uno de nosotros estamos todos, necesitamos entenderlo para cortar. Ahora corro. Este es el primer punto. Segundo punto. Vas a ser tentado siempre después de una victoria. Vas a ser tentado siempre de una victoria. ¿Por qué? Porque a Satanás no le gusta que tú andes en victoria. Él te quiere robar el gozo. Él te quiere matar. Siempre que tú recibes algo de parte de Dios, Satanás te lo va a querer robar. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Explicación de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra, lo que Dios dice. Cuando Dios te dice algo a ti, eso es una victoria para ti. Repito, cuando Dios te dice algo a ti, cuando tú estás recibiendo algo de Dios, tú lo atesoras y eso es una victoria para ti. Pero ¿sabes quién no quiere que la reciba? Satanás. Y la explicación de la parábola del sembrador dice, la semilla que cayó junto al camino, estos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y viene el diablo y se la roba. Usted sabe, Lucas capítulo 4. María, ¿me ayudas, por favor? Está la narración del bautismo de Jesús. Bueno, en el 3 fue... En el 3 Jesús es bautizado. Usted sabe algo que cuando Jesús es bautizado, Jesús recibe una palabra de parte de Dios. ¿Y cuál fue la palabra que Jesús recibió? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia o en quien me complazco. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Una palabra de Dios. Luego dice que el Espíritu lo lleva al desierto. Después de recibir esa palabra de Dios, después de obtener esa victoria, porque hasta ahí es donde empieza el ministerio, ahí comienza el ministerio público de Jesús. Todos escucharon la voz también. Juan escuchó la voz, Jesús mismo escucha la voz. Este es mi hijo en quien me complazco. Eso es luz verde, arranca el ministerio. Y va Jesús y el Espíritu lo guía al desierto. ¿Y sabes cuánto tiempo ayunó Jesús? 40 días y 40 noches. 40 días Jesús ayunando. 40 días Jesús ayunando. ¿Usted sabe lo que es eso? 40 días ayunando. Tremenda victoria tenía Jesús. Pero al cabo de los 40 días, pásame el versículo 2. Por 40 días
y no comió nada en aquellos días, pasaron los 40 días, tuvo hambre y se apareció. Miren, Jesús está en un momento de victoria porque tiene 40 días de ayuno, pero su cuerpo estaba debilitado porque tenía hambre. Lógico, después de 40 días tenía hambre y se le aparece Satanás. Satanás siempre se va a aparecer cuando tú tienes una victoria. ¿Tú sabes cuándo se le apareció Satanás a David? A José. A José lo promovieron. Salió José fue vendido como esclavo. Ya el hombre era sobre toda la casa de Potifar. Tremenda victoria para José. Eso era como para quedarse ahí. Y viene Satanás. José salió corriendo. Porque ante una tentación sexual no puedes enfrentarlo, tienes que correr. No hay una orden para enfrentar una tentación sexual. Corre y huye. Huye, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye. No te pongas a enfrentarlo. Huye y corre, escapa por tu vida. Así fue José. Pero ¿qué pasó con David? Dice que David eran tiempos de guerra y David estaba en palacio. No voy a usar la cita porque quiero avanzar rápido, pero yo sé que todos han escuchado esta historia. Está en 2 Samuel capítulo 11. ¿Ok? En tiempo de guerra, pero él tenía un general que le daba todas las victorias, porque él había llegado a la cúspide. En el reinado de David estaba en la cúspide, estaba en la victoria, a tal punto que no había necesidad de salir a la guerra, porque está sobrado. ¿Usted sabe cuando yo uso el término sobrado a qué me refiero? ¿Ustedes han visto esos videos de gente de repente en una competencia que está como a 5 metros para llegar a la meta y ya está sobrado? Y de repente pasó uno, ¡bum! ¿Qué pasó? Hay un término que se dice, se durmió en los laureles. ¿Saben lo que significa se durmió en los laureles? Bajaste la guardia en un momento donde tú pensaste que tenías ya la victoria consumada, completa, ganada. Y pasó alguien por al lado, ¡bum! Y tú quedaste. Mire, hay que vigilar. Cuando tú te sientas que hay una victoria fuerte, vigila. No, pero es que mira la victoria que el Señor me dio. Ora porque por ahí viene la tentación. Ora, hay que orar. Siempre en esos momentos hay que orar, porque son los momentos peligrosos. Viene Satanás a tentarte. Ay, el Señor me está usando. Ora, humíllate, humillémonos. En esos momentos hay que hacerlo. No hay que bajar la guardia. Jesús no bajó la guardia. Estaba debilitado. Y tú te imaginas el hambre que tenía y la primera tentación que Satanás le pone, si eres hijo de Dios. Y miren lo que usa Satanás. La palabra que fue dada por el Señor en el bautismo. Este es mi hijo amado. Y Satanás viene y le dice, si eres hijo de Dios, a ver si es verdad. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús con hambre y sonándole las tripas. Era ser humano. Si a ti una mañana, si ya a esta hora te está empezando a sonar la barriga, imagínate a Jesús con 40 días. Y viene el diablo, después de esa victoria que tienes 40 días, yo creo que ya Jesús, bueno, ahora voy, entrego el ayuno, como y ¡pum! David, estoy en victoria, todo mi reino está estable, tengo un general que hace el trabajo por mi hija. ¡Pum! La concupiscencia. David tenía en su corazoncito algo y fue atraído. A lo mejor escuchó el chorro de agua. Y entonces vio la mujer. ¿Usted cree que David tenía conocimiento de experiencia de lo que era una mujer?
Si a los 17 años de paga por haber matado a Goliat le dieron a la hija del rey. De 17 años ya estaba experimentado. Y con una mujer casada. Imagínense, un muchacho de 17 con una mujer casada. Lo volvió experto. Y ese hombre conocía. Ese hombre conocía. Claro, eso era tan experto que el hombre está en el tejado de palacio. Y yo no sé a qué distancia estaría esa mujer por allá. Y el hombre, la primera y después otra vez la segunda. Y entonces empiezan los argumentos. Ah, pero es casada. Ah, pero el marido no está. Ah, pero el marido está en la guerra. Ah, pero a lo mejor lo matan en la guerra. ¿Usted cree que todo eso no lo argumentó? Él pensó que a lo mejor ese hombre no iba a volver. Y se adelantó a la piñata, se comió la merienda antes de tiempo. Y el hombre volvió. Bueno, le salieron las... Ustedes analizan todo el proceso de la tentación en David y está todo por completo. La seducción, la concepción. Mándenmela a llamar. ¿Quién es esa mujer? Mándenla, ya ahí, listo. Ya ahí está listo. Lo demás, la consumación, ya eso es nada. Y después que ha sido concebido, después de haber sido consumado, da luz la muerte. Todo lo que pagó David por eso. Su hijo, el de ella, concebido por ella misma, murió. Y sus hijos también los perdió. No tuvo paz. Y se habla de David, y David fue un hombre de Dios. Pero Dios permite que veamos la vida de David. Pero usted qué cree que lo permite para que nosotros que chismeemos, para que nosotros comentemos, ah, si David pudo, yo también puedo. Para que nosotros, ¿para qué lo permite Dios que se vea? ¿Para qué Dios permite que se vea lo íntimo de una persona? Y que quede plasmado y que generaciones y generaciones, escúchale, Señor, lo que tú hiciste en secreto ahora será público. Y no solamente público de ese público, sino público para la eternidad. Y hoy estamos hablando de David y lamentablemente tenemos que ver el lado oscuro de David en esta clase de tentación, que no la aprobó. Pero es para nuestro beneficio. Es para nuestra enseñanza. Es para que aprendamos, porque el Señor estaba pensando en nosotros. Porque lastimosamente tenemos que usar la vida de David, pero nosotros tenemos que aprender de algo. De alguien tenemos que aprender. Tenemos que aprender de alguien. Porque el Señor no quiere que nosotros pasemos por allí. Porque eso al final es la muerte. ¿Quién quiere la muerte? Nadie quiere la muerte. Nadie quiere la muerte. Vigila. Vigila. Ante la victoria, vigila. Hay que vigilar. No te duermas en los laureles. Vigila. Como último punto. María, porfa, ponme la última lámina. Y aquí se me acabó la tinta. Dios siempre da la salida a la tentación y discernir el cuerpo de Cristo es esencial. Dios siempre da la salida a la tentación y discernir el cuerpo de Cristo es esencial. Eso era el pecado por el cual a los corintios en el momento de la cena del Señor, el apóstol Pablo los exhorta. Ustedes no están discerniendo el cuerpo de Cristo, toman la cena, no saben lo que están haciendo. Primera de Corintios capítulo 10:13, porque tengo aquí unas anotaciones que no estaban en la... Primera de Corintios 10:13. María, por favor. Primera de Corintios 10:13. Dice el Señor, no os ha
sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Claro. Tranquilo que todo esto es humano. No hay nada anormal. Entiéndelo, ¿no? Esto no es nada anormal. Entiende a conocerte, aprende a conocerte. Esto no es anormal, esto es normal. Pero fiel eres tú. Pero fiel eres tú. Pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Tranquilo. Es que no puedo. No digas no puedo. Confiesa la palabra de Dios porque es tu espada. Sí puedes. Sí puedes resistir. Y sigue diciendo. El siguiente versículo. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y es más, el contexto, si tú analizas el contexto de todo este pasaje de la tentación, está en el marco del bautismo y de la cena del Señor. Porque él empieza hablando de que todos en la nube fueron bautizados. Y sigue diciendo, sigue bajando un poquito los versículos del 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Sigue diciendo, como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que os digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Estamos hablando de comunión. Y se está hablando de tentación. Que Dios nos da la salida a las tentaciones. Pero nos está ofreciendo la comunión. Hay que discernir. Aquí yo quiero que presten atención y le metan cabeza a esto. Hay que discernir la comunión. Hay que discernir la comunión. No. Lo que esto representa. Lo que eres tú. ¿Quién eres tú? Tú eres el cuerpo de Cristo. La comunión es indispensable. Ahí dice, para resistir las tentaciones. Repíteme el enunciado otra vez, por favor, del tercero. Dios ha provisto la salida. El enunciado del tercer punto. Dice, Dios siempre da la salida a la tentación, pero tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. Miren, vamos un momento, ya se nos fue la hora y yo quiero que vayamos para terminar a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Miren lo que se unen. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorloamer, rey de Elán, y Tildal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, y contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey Bela, la cual es Soar. 4 reyes se unieron para pelear contra 5 reyes. Y estos 4 reyes ganaron y vencieron a estos 5 reyes. Y Abraham estaba por ahí y se enteró que dentro de esa confrontación estaba su sobrino metido en el lío. Y se lo llevaron. Y Abraham no se quedó de brazos cruzados, porque él tenía sentido de pertenencia. Él sabía que era su sobrino, no era cualquier cosa, era su sobrino. Yo le estoy hablando a una iglesia que tiene que entender el sentido de pertenencia. Le estoy hablando a una iglesia que tiene que entender que nuestras relaciones no son de sobrinos, son de hermanos. Algo más próximo. Y cuando un hermano está en problemas, hay que salir a defenderlo. Gracias por ese amén. Repito, cuando un hermano está en problemas, hay que salir a defenderlo. Porque esta es la voluntad de Dios. Es tanta la voluntad de Dios que Abraham llega y se va a enfrentar a esa guerra de reinos. Y Abraham tiene nada más, dice, ¿con qué voy a esa guerra? Tenía 300
¿Cuántos? 318 hombres. Imagínense usted 318 hombres meterse en un conflicto que ya está armado de reinos con 318. Entonces, y para más el conflicto donde está lejos, está a 200 kilómetros de donde estaba él. 200 kilómetros, tienen que ir a pie. A veces nos piden llevar una milla extra y nos cansamos. Pero esto eran 218 kilómetros. Y va Abraham con 300, con lo que tenía. Es poco, Señor, pero con esto me presento. Es poco, Señor, pero voy en tu voluntad porque sé que es tu voluntad. Con 300 voy a ver ese conflicto, no sé quién está ganando, no sé quién está perdiendo, pero yo voy por mi sobrino. Yo voy para allá. Y se fue. Con 300. ¿Qué puede hacer ese hombre? Y Dios le dio la victoria. Amén. Dios le dio la victoria. El hombre logra derrotar a los reyes. Logra derrotar a los reyes. Y agarra a su gente y vámonos. Y la victoria fue tan grande que había un botín gigantesco. Un botín de guerra grande, poderoso. Y va Abraham con su botín, con su sobrino, contento porque logró rescatar a su sobrino de la muerte. Y vamos al versículo 17. Miren, Abraham viene en victoria. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Viene en victoria. ¿Qué va a pasar? Ay, Satanás quiere robarle la victoria. No quiere, Satanás no quiere la victoria. 14, verso 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que está en el valle del rey. El rey de Sodoma, ¿a quién usted cree que puede representar el rey de Sodoma? ¿A quién usted cree que puede representar el rey de Sodoma? Claro. Pero entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ya va, espérate. Viene la tentación, pero ya va, espérate. Sacó pan y sacó vino. Y se interpuso. Ya va. Antes de que te enfrentes a la tentación, ya va, espérate. Yo quiero que tú recibas algo de revelación. Antes de que enfrentes la tentación, yo quiero que tú recibas algo de revelación. Abraham, vas a entender algo. Sacó pan y sacó vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Miren lo que le está dando. Miren la palabra que le están dando, la semilla que le están dando. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Abraham está recibiendo una bendición del creador. Ese término del Dios Altísimo es la primera vez que se emplea en la Biblia. Ahí, del Dios Altísimo. Altísimo. Primera vez que sale y Melquisedec revela ese nombre del Señor, el Altísimo. Te está bendiciendo el Altísimo, Abraham, no es cualquier persona. No te está dando una palabra cualquier persona. Te la está dando el Altísimo. Te la está dando el Altísimo. Cuando tú entiendes quién es el que te está bendiciendo, cuando hay una revelación y tú estás entendiendo quién es el que te está bendiciendo, tú tienes que atesorar eso y no perderlo nunca. El que me bendice a mí es el Altísimo. Eso no va a salir de tu corazón nunca. Es el Altísimo el que te está bendiciendo, Abraham. Y Abraham recibe esa bendición. Y cuando él la recibe, Abraham entendió esa revelación. Entendió que es el Altísimo el que lo está bendiciendo y diezma. Primera vez que aparece diezmo en la Biblia. Antes de ley, antes de todo. ¿Por qué Abraham está dando el diezmo? Porque se le reveló el Altísimo. Y le estaba bendiciendo.
Cuando él capta la bendición del Altísimo y entiende quién es el que lo está bendiciendo, Abraham diezma. Y no tiene que preguntar, ¿será que hay que dar diezmo? No hay que preguntarlo. Porque esto es por revelación del Altísimo. Y sigue diciendo, primera vez también que aparece la palabra diezmo en la Biblia. Aquí aparece por primera vez la palabra diezmo, primera vez. Y sigue diciendo, al siguiente versículo. Entonces, ya pasó, Melquisedec se va. Y aparece el rey de Sodoma. ¿Quién es? El diablo. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y toma tú los bienes. Dame las personas y toma los bienes. Dame las personas. Te voy a hacer, cuando tú valoras más los bienes que las personas, caíste en la trampa de Satanás. Cuando tú le das más valor a los bienes y valoras los bienes en tu corazón, la tabulación de valores, los bienes están por encima y las personas por debajo, perdiste. Cuando la gente en Corintio valoraba más el comer que las personas, perdieron. No esperaban a los demás para comer, sino que se atragantaban ellos primero solos. Mi beneficio. Cuando tú piensas en tu beneficio antes que las personas, perdiste. Porque para eso viene Satanás. Para voltearte los valores. Pero tú tienes que entender algo. Estamos en una profesión de ser discípulo y tu hermano va junto a ti. Tu hermano va junto a ti. Y la comunión que se le reveló a Abraham en ese momento, te está indicando a ti que la comunión es esencial para vencer la tentación. Sigue diciendo. Perdón, aquí está. Y respondió Abraham al rey de Sodoma. He alzado mi mano. Miren el término que usa. Sacó la espada que le dieron ahí mismo. ¿Verdad? Melquisedec le dio la espada. Eres bendito del Dios Altísimo. Abraham agarró esa misma espada y se la lanzó al rey. Dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo. ¿Por qué? Porque ya yo recibí una bendición que no me la voy a dejar robar. Ya yo estoy bendito. Tú te quieres llevar la gloria. Tú quieres decir que tú fuiste el que enriqueciste a Abraham. Tú no enriqueciste a Abraham. A Abraham lo enriqueció el Dios Altísimo. Amén. Entiéndeme que cuando vienen por los caminos verdes, atajos, cuando vienen a cortarse, eso no proviene de Dios. Eso no va a provenir de Dios. Usa la palabra de Dios, corta en el momento que tienes que cortar, antes de la consumación y antes de la concepción. Porque tú te imaginas que Satanás que Abraham hubiese empezado, wow, qué botín tan grande. Wow, ¿qué puedo hacer yo con todo ese dinero? Wow, ya me veo en una casa más grande y en un nuevo carro. Wow, no. No, en el momento de la seducción, corta. Ahí tú estás viendo que Abraham no negoció con el rey de Sodoma, no se puso a contraponerse, sino que de una vez lo cortó. Le dijo, no hay nada que voy a agarrar que sea tuyo. Para que no vayas a decir, para que tú no digas, yo enriquecí a Abraham. El Señor provee, me gusta porque se interpuso, le dio la herramienta, Abraham lo entendió. Y yo quiero que la iglesia lo pueda entender el día de hoy.
El cuerpo de Cristo es lo más grande que existe sobre la tierra. No hay tentación que valga la pena, por muy buena que aparentemente sea, para que permitas que la separación que es muerte te haga a un lado de su cuerpo. Termino con esto. En Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. A nosotros, Melquisedec es un personaje misterioso en la Biblia, porque se llama Rey de Salem y Rey de Justicia. Esos son términos exclusivos de Cristo. Muchos piensan que Melquisedec es una teofanía, o sea, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Otros opinan que es un tipo, pero cualquiera que sea, tipo es un símbolo o una figura de Cristo. Así como el Cordero es símbolo de Cristo, Melquisedec también era símbolo por lo que podía ofrecer. Nadie puede ofrecer la copa y el vino sino solo Cristo. Nadie ostenta el título Rey de Justicia sino solo Cristo. Nadie ostenta el título Rey de Paz sino solo Cristo. Eso lo declara Hebreo, lo deja ver tras luz allí, Hebreo. Es Cristo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en Hebreos también nos está diciendo que no solamente Jesús es sacerdote, es sumo sacerdote. Y según la orden de Melquisedec. Esto es poderoso. Y él dice, no tenemos un gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retén la profesión, no abandones la profesión. Sigue en la profesión en que estás. Sigue diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se no cayó en ninguna tentación. La caja de las concupiscencias de Jesús estaba vacía. Él no era experimentado en ningún tipo de maldad. Él dijo en una oportunidad, el Satanás no tiene nada en mí. La caja de la concupiscencia vacía, Jesús no tenía esa concupiscencia. No había nada de malo que le surgiera atracción. No pecó. Sin pecado. Sigue diciendo, verso 16. Acerquémonos pues. ¿Quién se tiene que acercar? Pregunto, ¿quién se tiene que acercar? El que está alejado. Esto es una palabra para los que no están cerca. La palabra de hoy de las tentaciones es una palabra para los que no están cerca. Pero nos podemos acercar, no con miedo. No vengas a la cena del Señor con temor. Ay, Señor, pero ¿qué problema? Porque yo tengo miedo de acercarme. Porque a veces nos han metido que tomar la cena del Señor nos podemos morir si la tomamos indignamente. Y tú no sabes que tomar la cena indignamente es no discernir el cuerpo de Cristo. Indignamente es no discernir que es el cuerpo de Cristo. Que tú eres el cuerpo de Cristo. Y que tú tienes que estar pegado. Tú no puedes estar separado. Repito, no dejes tu profesión. No dejes tu profesión. No abandones tu profesión. Acércate. Acércate, dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Te lo está diciendo el sacerdote. Acércate al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Vas a alcanzar misericordia. Te están diciendo, no te van a partir con un rayo. Simplemente Satanás quiere que tú creas que no te puedes acercar. Porque él te quiere ver muerto, separado de Dios. Pero el sumo sacerdote te está diciendo, acércate. Y te acercas confiadamente. Acércate confiadamente. ¿Por qué?
para alcanzar la misericordia y hallar gracia. ¿Quién necesita la gracia? Yo necesito la gracia. Porque la gracia no es para que el Señor me perdone cada vez que caigo. La gracia es para mantenerme en victoria. Aquí estoy en victoria, a sus pies. En sus pies es que yo tengo que estar siempre. Es el lugar de mi seguridad. Es el sitio donde yo tengo que estar. Es aquí, no acá. No es acá. Pero hoy el Señor te dice, ¿por qué tenemos que hacerlo frecuentemente? Cada mes tenemos que acercarnos, porque cada mes podemos alejarnos. Porque cada vez hay una tentación, ¿sabe de qué? De dejar la profesión que una vez tú determinaste seguir. Y que alguna tentación a lo mejor que haya volado por tu cabeza, a lo mejor viste 2 veces. Y ya pecaste, sí, ya pecaste. Pero ¿sabes qué puedes hacer? Acércate. No te alejes, acércate, vente. No importa que te digan hipócrita, no importa. Acércate. Hallar gracia para el oportuno socorro. Póngase de pie, por favor.